¿no? La bioseguridad en el Perú, importancia y perspectivas para una adecuada regulación de los OVMs, ¿no? El país recientemente ha tomado una decisión muy importante y es un momento de comenzar a enmendar los errores que se habían cometido, a llenar los vacíos que sentimos tener, ¿no? Y que vamos a un poco hacer un análisis breve y rápido sobre el tema. La siguiente, por favor. Esta frase, la biotecnología es importante, la bioseguridad es indispensable, consideramos, la tomamos un poco como el mensaje corto pero potente, que quiere decir que la biotecnología, ¿no? está presente en cualquiera de sus niveles. Hay gran desarrollo de la biotecnología, ¿no? Y eso implica que para efectos de su uso responsable y seguro se requiere de bioseguridad, específicamente para un tipo de biotecnología que es la biotecnología moderna, y que vemos, así como hemos comenzado con el ABC de la bioseguridad, que en realidad quisiéramos desarrollarla de tal manera que el país, ¿no? pueda hacer un uso, como decimos, responsable y seguro, más aún cuando tenemos una naturaleza tan pródiga en recursos biológicos y recursos genéticos, ¿no? Es una gran oportunidad para el país esta conjunción de oportunidad y recursos. La siguiente, por favor. La presentación va a tener una estructura de este tipo, que es la bioseguridad, biotecnología y biotecnología moderna, un poco para ubicar el tema, qué son los OVMs, por qué es necesaria la regulación, contar rápidamente el marco regulatorio y cuáles son las perspectivas, cómo vemos a futuro, ¿no? Las decisiones, las herramientas, los mecanismos que tenemos que tomar y desarrollar para efectivamente llegar a esa regulación que estamos buscando sea la más adecuada. La siguiente, por favor. En términos generales, ¿no? Bioseguridad es toda medida técnica, legal, administrativa tendiente a proteger la vida y la calidad de vida en el planeta, y en sentido estricto es aquella que son todas estas medidas referidas al uso o a la regulación de la biotecnología moderna y de sus productos, que son en buena cuenta los OVMs o los conocidos comúnmente como transgénicos. Pero entendamos bien que biotecnología no se restringe solamente a no es solo OVMs, es mucho más que OVMs. La biotecnología acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos, desde que el hombre generaba excedentes de productos agrícolas, biológicos, de productos biológicos, ¿no? Cuando pasó de recolector a agricultor, comenzaron a haber excedentes, y esos excedentes para su mejor manejo comenzaron a ser tratados de distinta manera, y se desarrollan una serie de tecnologías, ¿no? En base al uso de los seres vivos o sustancias, que dan lugar a lo que se conoce como la biotecnología tradicional, ¿no? Es aquella que está, ¿no? Que se ha desarrollado en ausencia de método científico, ¿no? Se ha desarrollado por los usos y costumbres de los pueblos, pero que no se ha abandonado. Biotecnología tradicional se sigue desarrollando, acompaña al hombre, está ahora, no es que una desplace a otra. Luego, con la ciencia y con la academia se desarrolla toda una biotecnología convencional que agrupamos en toda aquella que va desde el cultivo de tejidos, probablemente la tecnología más difundida, más sencilla, ¿no? Aquella que permite multiplicar plantas o seres vivos a partir de uno solo, obtener muchos, hasta las tecnologías más modernas, las biotecnologías más modernas, que implican el conocimiento de los genes, de los genomas, de cómo funcionan, de cómo se expresan, ¿no? Las ómicas, la genómica, ¿no? Entonces, y todas estas tecnologías que están agrupadas, las hemos agrupado bajo la etiqueta de convencional, separándolas de un tipo especial de biotecnología
que por las razones que analizaremos más adelante han merecido una regulación particular, que es la biotecnología moderna, que es aquella referida básicamente a la que se desarrolla con ingeniería genética, ADN recombinante, ¿no? Y adicionalmente dentro del protocolo de Cartagena hay un segundo tipo que es la fusión de protoplastos, más allá de la familia taxonómica. Es una cosa que suena muy raro, que es una tecnología que no ha desarrollado mucho, pero que es parte del protocolo, hay que decirlo, pero básicamente la mayor parte de productos que se regulan están por el lado de la ingeniería genética, ¿no? Que es la biotecnología moderna y que es la que es sujeto de regulación. La siguiente, por favor. Un poco un esquema de cómo efectivamente conviven todas estas tecnologías, ¿no? Si ven en esta pirámide invertida, hay una biotecnología tradicional, como decía, que ha ido acumulando. Biotecnología tradicional es el queso, es el vino, pero también es la chichefora, es el tokosh, y son todos los procesos fermentativos, toda la generación de variedades, ¿no? Pues el hombre ha hecho biotecnología tradicional y sigue haciéndolo, ¿no? Eso no se ha detenido, no se ha desplazado, es más, probablemente no se ha valorado lo suficiente, y ese es un trabajo, ese es un pendiente, valorar lo suficiente la biotecnología tradicional. Adicionalmente están todas la biotecnología convencional, que son estas, la parte ancha hacia casi antes, poco antes del vértice de la pirámide invertida, y en el final, en ese punto, al extremo, digamos, en la base, ese pequeño vértice es el que se refiere a las OBMs o a la biotecnología moderna, que es el sujeto de regulación especial, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué cosa es un organismo biomodificado, transgénico, homogéneo? En fin, hay muchas formas de decirlo. Básicamente es un individuo al que se le ha transferido el gen de otra especie. Se ha tomado un gen de otro individuo de otra especie por ingeniería genética, que básicamente son procesos bioquímicos, ¿no? Se han cortado los genes y se introduce un gen de un pez, en una planta, de una bacteria. No hay barreras, técnicamente no hay barreras, ¿no? Entre el receptor y donador. Las barreras son más que nada, en el caso del hombre, por ejemplo, éticas, ¿no? Pero técnicamente no hay barreras. La siguiente. Entonces, un poco la pregunta, pero ¿por qué hay estas dudas o cuestionamientos, ¿no? La razón, en principio, la básica, está en la metodología de obtención. Estas tres metodologías de obtención son las más frecuentemente usadas. Uno puede transformar, ¿no? En el número 1 dice transformar una planta usando una bacteria que convive en la raíz de la planta con ella. Naturalmente, Agrobacterium tumefaciens, en este caso tienen, pues, estos bastoncitos que se ven aquí, son las bacterias, y el sustrato sobre el que están apoyadas las bacterias es la planta. Entonces la bacteria hace el ejercicio de transmitir genéticamente, ¿no? El ADN de la bacteria pasa a la planta. Y lo que hace el hombre es aprovechar ese proceso natural, transformando primero la bacteria, cambiándole los genes a la bacteria, poniéndole el gen que desea transmitir a la planta, ¿no? Pero eso, obviamente, no es controlado. O sea, la posibilidad de controlar cuántos genes se transfieren, en dónde se transfieren, ¿no? Si se expresan, no se expresan, cuántos se expresan, es siempre limitado. Hay un nivel de aleatoriedad. O sea, hay una base científica, ¿no? En por qué ese tamiz, por qué la necesidad de bioseguridad, ¿no? Este es un método, probablemente el más difundido. Hay otros métodos, ¿no? Esta biolística o pistola de genes, ¿no? En la que se dispara sobre las células vegetales, se disparan pequeñas bolitas metálicas, de esferas metálicas que llevan adherido moléculas de ADN, el ADN que no quiere transformar. Y el disparo
es aleatorio, son miles de bolitas sobre muchas células, y después es encontrar las células que han insertado el gen y que han adquirido el carácter que uno desea haber transmitido, que el biotecnólogo desea haber transmitido. Y este método es un poco más aleatorio todavía, porque de lo que se trata es de generar poros en las células e ingresarle estas microesferas con ADN que llevan el gen que se quiere transformar. Lo cierto es que en cualquiera de los tres casos, la posibilidad o el control que tiene el biotecnólogo sobre el proceso mismo de transformación es muy reducido, ¿no? La siguiente. Es tan reducido que, por ejemplo, en Agrobacterium tumefaciens son hasta 10 copias insertadas en proceso. Mientras que si el procedimiento de biolística o electroporación puede ser hasta 100 copias. Y en buena cuenta, no se sabe, o no hasta que uno ve los resultados a posteriori, cuáles han adquirido la transformación deseada. Pero el problema no es saber cuáles han adquirido la transformación deseada, porque eso es síntoma de éxito. El problema es saber cuáles han adquirido transformaciones que no se han deseado. O sea, hay cambios intencionados, que es el que busca el biotecnólogo, y cambios no intencionados. Y en buena cuenta, eso es en esencia la razón de por qué los productos de la biotecnología tienen que pasar por un tamiz de seguridad, por ese bajo control que hay al momento de la transformación genética. Eso es un poco lo que se dice aquí. No se controla el lugar donde se inserta, el nivel de expresión. Los genes no se expresan de cualquier manera, depende dónde son, cuántos están, en qué momento se expresan. No es lo mismo un gen que se exprese en un momento de la vida que en otro. De nada nos sirve una hormona de crecimiento que se exprese cuando ya somos adultos. La hormona de crecimiento tiene que expresarse cuando tiene que expresarse, cuando estamos creciendo, si no, no nos sirve. Entonces hay un poco de eso, ¿no? En la base técnica. La siguiente. ¿No? Puede causar sobreexpresión de unos genes o baja expresión de otros. Puede, ¿no? En concreto es que hay un efecto intencionado buscado por el biotecnólogo y hay que tamizar los efectos no intencionados. Básicamente ese es el tamiz en que consiste la regulación, por lo menos parte de ella. La siguiente. Entonces hay en el mercado, digamos, en perspectiva hay muchos tipos de OEMs, pero el gran mercado es básicamente de dos, y el 60-80% del mercado, la gran mayoría son del tipo tolerantes a herbicidas. Los RR, una menor fracción los resistentes a insectos, ¿no? Y esos son básicamente. Hay otros, y la ciencia va generando seguramente, y están haciendo cola para que estos novedades salgan. Hay algunas muy interesantes que tienen que ver con estrés hídrico, ¿no? Con características del suelo, etc. La siguiente. Pero estos que son el gran mercado, sobre los que hay que regular ahora y en el corto plazo, hay que regular sobre los que están en el mercado. Los que están en el mercado son los RR y los DT. Entonces, ventajas de los RR, ¿no? Como no se requieren, son plantas que resisten a los herbicidas. Entonces el agricultor ya no tiene problema de los herbicidas, puede agregar todo el herbicida, no tiene problema, perdón, de las malezas, puede agregar todo el herbicida que quiera, y suele eso pasar, que agrega mucho herbicida, ¿no? Sí, efectivamente generan una menor labranza, hay escasas, bueno, o nulas rotaciones, hay el problema, parte del control de las malezas pasa por rotaciones de cultivo y demás, ya no hagan falta, y hay una, no sé si es ventaja o desventaja según de qué escenario agrícola estemos hablando, una reducción sustantiva de las malezas. Hay que tomar en cuenta que el concepto de maleza es distinto en una chacra en Estados Unidos, en una llanura, ¿no?, de estas enormes, que en una pequeña chacra o en la pequeña agricultura, donde muchas plantas que acompañan a los cultivos, muchas hierbas, no son malezas, sino son parientes silvestres, o son condimentos, o son medicinales, etc.
Entonces el concepto de maleza cambia según en qué escenario estemos hablando.